Muy buenas. Mi nombre es Álvaro Siles, soy el responsable del departamento técnico en la empresa Biocrisara. Y bueno, el motivo de la realización de este vídeo es bueno, contaros un poco un trabajo que realicé en colaboración con la empresa CESENS, con el grupo de investigación de mi facultad, que era el Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura, y que se presentó en el Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas el pasado octubre en Córdoba. Bueno, pues el trabajo lleva por título Herramientas de agricultura de precisión en el cultivo de haba, ¿vale? Y bueno, básicamente el índice que vamos a seguir es la introducción y los objetivos que nos marcamos al principio, el cultivo del haba y su riego, la programación del riego, el desarrollo experimental que tuvimos, los métodos que utilizamos y los resultados que tuvimos. Bueno, el objetivo del proyecto no era más que una comparativa entre la agricultura de precisión y la agricultura tradicional, ¿vale? Sabíamos que la agricultura estaba tomando un camino tecnológico, por supuesto, y cada vez lo vemos muchísimo más, y el objetivo era intentar tener información, trabajar sobre ello en el tema de la eficiencia del riego. Es verdad bueno, que está siendo, incluso más ahora que cuando se realizó, un problema el tema del riego, el tema de las lluvias y demás. Y bueno, al final creíamos que era un buen trabajo para poder darle un apoyo al agricultor y una herramienta más para que pudiese hacer muchísimo más rentable su explotación y la aplicación, en este caso, del agua. Bueno, nosotros utilizamos un material vegetal que era la semilla de haba de una variedad Fabiola, una variedad que estaba muy, muy implementada en la zona y que iba bastante bien. Entonces decidimos aplicar esa. Bueno, en cuanto al cultivo del haba, es cierto que no hay demasiada documentación, demasiada bibliografía, pero sí que es verdad bueno, indagando un poco, encontramos que una cantidad de 500-700 milímetros de agua al año, según Aguilera en el 2000, eran suficientes para tener un cultivo de haba lo suficientemente o sea, una buena aportación de agua. Era muy importante, ¿vale?, que el agua no sufriese periodos de estrés por sequía en el momento de la floración y también en el momento del llenado de grano, ¿vale? Esos eran los dos momentos en los que el cultivo era muchísimo más sensible a la falta de agua. Bueno, en cuanto a la programación del riego, cuando un agricultor, un productor se plantea la posibilidad o la necesidad más bien de programar su riego, puede basarse en diferentes aspectos, ¿no? Bueno, pues uno serían los datos climáticos, bueno, pues con las fórmulas que todos conocemos, la de Pima-Montey, las diferentes fórmulas, diferentes ecuaciones que lo que nos hacen es dar una idea teórica de cuáles serían las necesidades hídricas de nuestro cultivo en función, pues, de un coeficiente de cultivo, de una zona determinada, de una evapotranspiración y demás. También podemos realizar medidas directas en planta, en las que, bueno, pues tomamos muestras y medimos potenciales hídricos y demás, y lo que hacemos es relacionarlo con el estado hídrico de la planta. Y aparte, podemos tener sensores de humedad en suelo, que es lo que nosotros utilizamos en este trabajo. Bueno, pues la ubicación del proyecto, el proyecto se desarrolla en una finca que está localizada en el término municipal de Antequera, en el pueblo de Bobadilla. Era una finca bueno, que ya se dedicaba al cultivo de haba, y nosotros lo que hicimos fue delimitar una pequeña parcela de aproximadamente 1 hectárea, un poco menos de 1 hectárea, y que subdividimos en dos zonas, una zona testigo y una zona proyecto. ¿De acuerdo? En la zona testigo lo que haríamos sería aplicar las dotaciones de agua que el agricultor viese necesarias.
Él tendrá su manera de regar, su manera de aportar agua y en la zona proyecto era donde íbamos a realizar una aplicación muchísimo más eficiente o muchísimo más tecnológica de este recurso. Íbamos a colocar los sensores de humedad, íbamos a realizar vuelos dron, íbamos a coger índice de vegetación con satélite y en función de eso era como íbamos a realizar el riego. Bueno, como pueden ver aquí, pues nosotros colocamos dos sensores, o sea, dos estaciones. Una estación estaba colocada en la zona testigo y otra en la zona proyecto para ver cómo se comportaba el agua en las diferentes zonas. El material instrumental que nosotros utilizamos fue cedido por la empresa CESE y contaba con un pluviómetro que era el encargado de recogernos el agua de lluvia, pero aparte también como nosotros utilizábamos un sistema de riego por aspersión, también nos recogía ese agua. No teníamos caudalímetro, entonces era la forma de saber cuánta agua estábamos aplicando con riego. Aparte teníamos un data logger también, que era el encargado de traducir la información de los sensores y enviarla a la nube para nosotros poder tratarla en el software de SESEN. Y dos sondas del tipo 10HS. Estas dos sondas fueron colocadas a diferente profundidad. ¿De acuerdo? Una fue colocada a 15 centímetros y la otra a 30. Estas profundidades fueron determinadas en el momento de la instalación de los equipos, bueno, pues sobre todo por la localización del mayor desarrollo radicular. Pensábamos que en los 15 primeros centímetros quizás era donde estuviese un desarrollo de raíces pero un poco mayores y hacia abajo estarían hasta los 30 estarían las raíces, los pelos absorbentes que eran los que realmente recogían el agua. Entonces, este es más o menos el esquema de cómo quedó la instalación. Bueno, con todo ello nosotros también realizamos varios vuelos dron, aunque todos no fueron demasiado esclarecedores de datos, pero sí que lo realizamos. Entonces utilizamos un dron, un cuadricóptero, un DJI, un Phantom 3 Advanced, dotado con una cámara multiespectral, que era una MAPIR. Lo que hacía era obtener el índice de vegetación en diferentes vuelos que realizamos. El sistema de riego que nosotros utilizamos para este trabajo, para este proyecto, era un sistema de riego por aspersión móvil. Nosotros teníamos una fila de aspersores que eran los que aplicaban agua y nos íbamos cambiándola en función de si necesitábamos agua en un sitio o si el agricultor quería regar en otro. Entonces íbamos moviendo esa fila de aspersores. Al final, bueno, la estrategia de riego basada en la experiencia del agricultor, pues es lo que hemos comentado antes, ¿no? El agricultor era un agricultor con más de 20 años de experiencia en el cultivo, lleva 50 años en la finca, por lo tanto conoce perfectamente su cultivo, conoce perfectamente su finca, conoce perfectamente su riego, y bueno, pues siempre lo ha hecho así y era el que determinaba cuándo se iba a realizar el riego en su zona testigo. Nosotros en la zona proyecto pues tuvimos que ir un poco más allá y bueno, en función de una serie de medidas que nosotros realizamos al principio, determinamos dos líneas de gestión, que denominamos dos líneas de gestión, una línea que se denominaba punto de recarga, que estaba entre el 65 y 70% del agua útil del suelo. Ahí colocamos un límite. A partir de ahí el agua no debería de pasar hacia abajo porque se suponía que la planta estaba bebiendo de forma estresada, o sea, no estaba bebiendo o estaba estresada hídricamente. Entonces, esa fue la línea de gestión hacia abajo. Y luego un nivel de llenado o una segunda línea de gestión superior en la que estaba entre el 75 y 80% del agua útil del suelo. El agua tampoco debería subir a partir de ese nivel porque entonces estaríamos desperdiciándola. Se supone que a partir de ahí es cuando el suelo se encuentra en capacidad de campo. Bueno, los resultados en la zona testigo, pues tuvimos un total de riego de 61,8 milímetros, regamos un tiempo de 10 horas y realizamos 3 riegos. Bueno, pues se puede ver como en la gráfica de humedad, se puede ver como hay momentos en los que el agua pasa demasiado por encima de la zona de la línea de gestión superior, por lo tanto, ese agua queda, se acaba perdiendo, por lo tanto, no es un agua aprovechable.
Y aparte también vemos que a partir de mayo, una cosa así, empieza a no hacer riegos el agricultor o a hacer uno o muy pocos riegos, y ese es el momento que dijimos al principio que el agua era más susceptible de tener problemas si se producía un estrés por sequía. Por lo tanto, en ese momento el agua pasa por debajo del punto de recarga, de la línea de gestión inferior, y entendemos que sufre un estrés. En el caso de la zona proyecto, pues aplicamos 128,6 milímetros de agua, un tiempo total de riego de unas 19 horas y aplicamos 12 riegos, ¿de acuerdo? Y en la gráfica podemos ver como es cierto que hay momentos donde el agua pasa por encima del nivel de la línea de gestión superior y por lo tanto también se estaba regando de más, pero es cierto bueno, que se relaciona un poco con momentos en los que se producía una lluvia, pero quizá no se producía una lluvia que nos aportase todas las necesidades de agua que nosotros queríamos. Entonces se juntaban un poco las dos aplicaciones, el agua de riego y aparte también la lluvia. Entonces nos daba resultados erróneos. Pero sí que es verdad que a partir de la línea de gestión inferior, pues donde la planta empieza a sufrir estrés, prácticamente en ningún momento pasa eso. Por lo tanto, se supone que el riego está mejor repartido que en la zona testigo. Bueno, la comparativa de aportaciones, al final nosotros lo que hicimos fue en la zona proyecto aportar 128,6 milímetros de agua, en la zona testigo aportamos casi 62 milímetros de agua y también hicimos una comparación de cómo sería, de cuáles serían las necesidades si no hubiésemos regido por lo que explicamos al principio, que era el tema de los datos climáticos. Si hubiésemos calculado estas necesidades por un método de la FAO, hubiésemos tenido que aplicar 297,12 milímetros de agua. Esa sería la comparativa entre las aportaciones de la zona proyecto, las de la zona testigo y de las necesidades de la FAO, que serían teóricas. Bueno, mientras realizábamos este estudio, nosotros también cogimos y monitorizamos nuestro cultivo utilizando índice de vegetación. Entonces se puede ver cómo en los diferentes periodos el índice de vegetación empieza a subir, empieza a hacerse más, a diferenciarse más la zona, a ver un desarrollo vegetativo mayor, pero sí que es verdad que para nuestra parcela, como era aproximadamente 1 hectárea, y los píxeles o la resolución que tiene el satélite no es demasiada, es cierto que nos daba información, pero no era una información que pudiésemos utilizar como muy interesante o que notásemos como muy interesante. Por eso realizamos vuelos dron, realizamos varios vuelos dron, pero bueno, el más representativo o el que consideramos más importante fue el que se realizó el 27 de marzo de 2020, en el que podemos observar cómo hay una diferenciación entre ambas zonas, entre la zona proyecto, la zona testigo y dentro de ellas en diferentes zonas. Las zonas más violetas más oscuras o moradas más oscuras, el cultivo se estaba desarrollando mejor y en las zonas más amarillas, más claras, el cultivo estaba más pequeño, estaba con un menor desarrollo vegetativo. Bueno, aparte de eso, lo que nosotros hicimos fue una diferenciación de las zonas, en la zona testigo y en la zona proyecto, para saber en cuál de ellas había un mayor índice de vegetación, en cuál había un mayor índice de vegetación alto, medio o bajo, y concluimos con que en la zona proyecto había casi un 25% de índice de vegetación alto, mientras que en la zona testigo teníamos solamente casi un 9,5%. Eso era prácticamente lo más importante de este apartado que nosotros hicimos. Bueno, al final, los datos de producción en cosecha, que era una cosa bastante importante para nosotros, pues el peso total de la cosecha fue un 54% más en la zona proyecto que en la zona testigo. El peso de las manchadas fue un 0,01% más en la zona proyecto que en la zona testigo también. Y el peso de las impurezas fue un 0,02% más en la zona proyecto que en la zona testigo.
Y al final lo que, bueno, lo que al agricultor le interesa y lo que a nosotros también realmente era que teníamos un 51,79% más de producción en la zona proyecto que en la zona testigo, lo que se traducía en un incremento de la rentabilidad o de la economía, ¿no? Al final, como conclusiones, pues es verdad que en ambas programaciones de riego estábamos hablando de un riego deficitario, ¿de acuerdo? Porque no aportábamos todas las necesidades del cultivo. Tuvimos un mayor rendimiento en la zona proyecto que en la zona testigo, por lo tanto también un mayor beneficio económico. Y es verdad que los mapas de índice de vegetación que nosotros obtuvimos eran más interesantes cuanto menor era la resolución, pero porque realmente nosotros estábamos trabajando con una unidad muy pequeña, que era prácticamente 1 hectárea. Entonces, no, un índice de vegetación, o sea, un satélite puede ser interesante cuando hablamos a partir de 10 hectáreas, de 5 hectáreas, una cosa así. Entonces, sí es interesante para nosotros, no nos dio demasiada información, fue más el dron, la verdad es que sí. Y hubiese sido muy interesante en nuestro trabajo colocar un sensor a mayor profundidad para ver si realmente se estaba perdiendo agua por infiltración y estábamos regando de más, pero no contábamos con él. Y también hubiese sido muy recomendable tener un sensor de medida en planta, ya puede ser, por ejemplo, un dendrómetro o alguna cosa así que nos hubiese informado de si la planta se estresaba o no se estresaba. Y bueno, pues al final nosotros no queremos que esto siga, o sea, que se quede aquí. Y bueno, ya hemos comenzado unos nuevos proyectos con la empresa Sesen y aparte en colaboración con mi empresa que es Crisara, que es una empresa referente en el cultivo de almendro y pistacho prácticamente en toda España. Y bueno, estamos involucrados en diversos proyectos y quería presentaros uno que es un proyecto que estamos llevando a cabo ahora y que está más centrado en el almendro y lo que hacemos es bueno, controlar un poco el tema de enfermedades, el manejo de enfermedades en el cultivo de almendro. Crisara es, como he dicho, referente en el cultivo de almendro y pistacho en ecológico, por lo tanto en ecológico es verdad que es muy difícil el control de las enfermedades y es clave el actuar a tiempo. Entonces, nosotros con este proyecto lo que queremos hacer es realizar los tratamientos en tiempo y forma para controlar las enfermedades de forma muchísimo más eficiente. Entonces, trabajamos con CESE, hemos instalado dos equipos en diferentes puntos de la geografía española que cuentan con diferentes sensores, pero el más importante, digamos, sería el sensor de humectación foliar. El sensor de humectación foliar lo que nos hace es decirnos cuánto tiempo se encuentra la hoja en este caso del almendro, se encuentra mojada. Por lo tanto, sabiendo eso, sabiendo la humedad relativa, sabiendo la temperatura que tenemos y demás, podemos hacer una correlación y desarrollar modelos de enfermedades para saber cuándo realizar tratamientos fitosanitarios o preventivos y saber qué presión tenemos de enfermedad y demás. Entonces, estos proyectos, pues creemos que tienen muchísima cabida en el mundo del almendro y del pistacho ecológico. Aparte, bueno, pues también tenemos objetivos para el cultivo del olivar, en el que también pues estamos trabajando y nada, espero que os haya gustado esta pequeña presentación y bueno, nada, pues si alguien tiene cualquier duda, cualquier cosa, estamos a vuestra entera disposición, tanto en CESEN como en Crisara y aquí nos tenéis para lo que haga falta. Así que nada, muchísimas gracias por la atención y un saludo.